Dale una ofrenda grande de palmas a Jesús. Puede tomar asiento, hermano, vamos a orar. Ahí donde está, acompáñeme, Padre. Dígale, Señor, gracias porque me has permitido llegar hasta este día. Dile, gracias Dios porque no estoy en un hospital. Gracias Señor porque no estoy en la cárcel. Gracias Señor porque tengo una familia, no estoy solo o sola. Gracias Señor porque tengo salud. Y gracias Señor porque me permites escuchar tu palabra de manera libre y soberana, sin esconderme. Es una bendición, Señor, escuchar tu palabra. Y dígale, Señor, yo quiero ser tierra fértil esta tarde. Quiero que tu palabra caiga en mí y que dé fruto al 100%. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dele otra ofrenda de palmas a Jesús. Cuando Dios me daba esta palabra, yo supuse que después de esta palabra varios iban a salir con el pecho más ancho y con mucho más músculo, porque iban a salir de aquí como hombres y mujeres indestructibles. Y sabe, hermano, la introducción dice que cuando caminamos en el diseño de Dios, ¿verdad? Cuando caminamos en el propósito que Dios tiene para nosotros, no en tu propósito, ni en mi propósito, sino en el propósito que Dios tiene para ti. Cuando caminas en ese diseño, en esa senda, nada te puede destruir, hermano. ¿Quién no quiere estar así? ¿Quién no quiere vivir una vida donde nada te pueda destruir? Y esa es la vida que te promete el Señor, que te promete Dios mediante su palabra, si tú estás conectado a Él, si tú estás cerca a Él. Hace muchas semanas atrás he venido platicando con mi esposa sobre que yo creo y considero que este mundo, hermanos, el mundo, el sistema del mundo, es una fábrica de destrucción de vidas. Lo digo totalmente con conocimiento de causa y por experiencia, hermano. Porque lo he visto y porque lo he vivido también. Y sin lugar a dudas, hay en el mundo caminando personas, amados hermanos, que saben que sus vidas están destruidas, pero no saben cómo remediarlo. Es decir, caminan destruidos, caminan dolidos, caminan llorando y dicen, ¿cómo voy a salir de esto? ¿Cómo voy a remediar esto? Hay otro grupo de personas que caminan sin saber que están destruidos. Ni siquiera saben que están destruidos. Y yo creería que lo peor sería aquel tipo de personas que con sus acciones y motivaciones no saben que están destruyendo su vida, la de sus hijos y la de sus generaciones. Eso es lo más peligroso todavía, porque ni siquiera saben que lo que hagas hoy, hermano y hermana, va a repercutir para tus hijos, nietos y bisnietos y hasta 1000 generaciones. Me da gusto verte con tu hijo aquí, en tus brazos, porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer, sembrar hoy para que nuestros hijos, nietos y bisnietos cosechen en la palabra de Dios. Sin lugar a dudas, la Biblia lo contempla de una manera. Usted en su casa, si trae Biblia, lo abre. En Mateo 7:13, no se las voy a proyectar, pero habla precisamente de Dios cuando dice, acércate a mí que soy esa puerta estrecha. Porque sabe, hermano, después de esa puerta, allá afuera, en el mundo, la puerta es ancha y espaciosa. Es cómoda, te deja hacer lo que quieras, no te restringe en nada. Pero ¿sabe dónde te lleva esa puerta ancha y espaciosa y libre? Te lleva a la perdición si entras por ella. Acá es más estrecho, somos menos. Yo creo que hay más gente en un concierto de Bad Bunny, ¿verdad?, que aquí en la iglesia. Pero aquella puerta es ancha y espaciosa y te conduce a la perdición. ¿Cómo es que este mundo es fábrica de perdición de vidas? Lo vemos con algo tan sutil, hermano. Las tabletas y celulares a los niños para que se entretengan y nos dejen descansar un poco. Ahí empezamos. Permitir que los jóvenes vayan al antro para que no peleen con nosotros o para que no vayan a sufrir bullying de los demás amigos. No vaya a ser que se enojen los hijos.
También adorar imágenes por costumbres de la abuelita, tatarabuelita, primo, sin saber que Deuteronomio dice que es un pecado delante de Dios. Pero solo por la costumbre lo seguimos haciendo, hermano. Y aunque la Biblia señale como pecado el amor al dinero, muchos aman el dinero, que también nos lleva a la perdición. Y el más sutil de todos, del que soy experto, hermanos, es esa situación de la venta de alcohol y consumo de alcohol. Sin lugar a dudas es de las drogas más sutiles, porque hay en cada esquina, nos abrieron en el mundo, en cada esquina una tienda que lo vende. Es permitido, ¿verdad? Pero de una manera sutil te va llevando a la perdición, porque primero es el alcohol, luego son las drogas, viene la fornicación, el pecado, embarazos prematuros, etcétera. Por eso, repito, el mundo, el sistema del mundo después de esta puerta es una fábrica de perdición de vidas, de destruir vidas. Lo quiera, hermano, no lo quiera, así es. Y solo estos son algunos ejemplos, pero podría pasarme aquí muchísimo tiempo mencionándote qué más. Entonces el consejo de Dios es: acércate a la puerta estrecha. Pero sabes, Dios te estorba, Dios te incomoda, Dios te restringe, hermano y hermana. Y sabe, si sigues leyendo Mateo 7:14 dice: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Me da gusto que estén aquí, me gozo porque este camino es angosto. Y cuando es angosto, hermano, usted ha pasado por un camino angosto, casi no puedes moverte para donde quieres. Pero en la ancha y espaciosa haces lo que quieres, vas cuando quieres, tomas lo que quieras, te diviertes como quieres. Es angosta, es amplia, espaciosa. Y sabe, hermano, esta palabra, sin lugar a dudas, podemos centrarla en algo que creo que de ahí radican todos los problemas de destrucción de la humanidad. Oseas 4:6 dice así: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Esta prédica se llama lo inverso, indestructible. Pero Oseas dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mire, hermano, vi en carne propia cómo el mundo destruyó el matrimonio de mis padres. Lo viví, lo sufrí. Me hubiese encantado que hubiesen conocido de la palabra de Dios, que hubiesen sabido, que no hubiesen ignorado el llamado, porque sabe, las tinieblas es un velo que está en la humanidad que no les permite ver que están siendo engañados, que están siendo llevados a la destrucción. Y tú no sabes el efecto que causa un divorcio, tú no sabes el daño que causa a los hijos. Sufrimos. Yo caí al alcoholismo derivado de eso, hoy lo sé, pero hay mucho daño colateral. ¿Por qué? Porque falta el conocimiento de saber qué dice la palabra de Dios. Por eso vamos a ir a la primera, hermano, la primera. Dice la palabra de Dios en Proverbios 26:2: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Siempre que sucede algo, hermano, tenemos que preguntarnos qué está pasando aquí. Yo les decía que hay ese grupo de personas que saben que están siendo destruidos y no saben por qué. Pero hay algunos que ni siquiera saben que están siendo destruidos. Sin lugar a dudas, podemos concluir que todo lo que nos tocó a nosotros o lo que les toca a nuestros hijos es por causa, muchas veces, de errores y pecados de nuestros antepasados. Por tal motivo, hermano, si tú ves un indigente cuando vas caminando por la calle, yo estoy seguro que a muchos de ustedes les ha pasado, que lo ves y dices: pues pobrecito, qué mala vida le tocó, ya ni modo, ¿verdad? Ahí está, lo ves y pues a veces ni lo quieres voltear a ver porque sientes feo. Y te quiero decir algo, hermano, esas personas, esa situación que él está pasando, cuando ves a ese indigente adicto, puede ser revertido, puede ser cambiado.
Sí se puede. En Jesús podemos. Hay familias, hermanos, que también he visto, incluso en mi propia familia, de padecimientos que los consecuentan. Y dice, es que mi abuelita perdió la memoria, mi tatarabuelita, mi tía, mi hermana. Pues así es la familia. O el cáncer, ¿verdad? O la diabetes, la hipertensión. Y no sabemos, hermano, que estas son situaciones a veces de nuestros antepasados, cadenas de maldiciones generacionales. Y quiero decirte que se pueden romper. Se puede romper. Tu generación puede ser la que parta y cambie eso a partir de tu vida. Qué bueno que estás aquí. Porque ¿quién no quiere cambiar el futuro de lo que pasó atrás? Eso que no sabemos. No sabemos si nuestro tatarabuelo, que ni conocimos, tuvo pactos de brujería o con Satanás. No sabemos. O leía las cartas. Pero algo a veces nos pasa y decimos, ¿qué está pasando? Con Cristo eso es posible. Tenemos que ocuparnos de eso. Por eso la palabra de Dios te muestra cómo. ¿Quieres saber cómo romper con cadenas de maldición? Usted las puede romper a partir de hoy. La palabra de Dios dice en Ezequiel 18, del 14 al 20, pero si éste engendrara hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo. ¿Le ha tocado eso, hermano? A mí me tocó ver cómo nuestros padres cometieron errores. Y a lo mejor nuestros hijos dicen lo mismo de nosotros, ¿verdad? Porque aquí veo hijos también. Pero dice, si éste engendraron el hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolo, no hiciera según sus padres, no comiera los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diera su pan, y cubriere con vestido al desnudo, apartare su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardara mis decretos, anduvieran mis ordenanzas, el hijo, no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Ponga atención, es la manera de salir. Es algo muy importante para su vida. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí que él morirá por su maldad. Y si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo se hizo según el derecho y la justicia, guardó mis estatutos y lo cumplió, de cierto vivirá. Aquí está la clave, iglesia. Tú puedes cambiar el futuro de tus generaciones, romper con lo que tu padre, tu abuelo o tu bisabuelo hicieron y que a lo mejor hoy todavía estás padeciendo, pero hay forma de revertirlo. La palabra de Dios se llama indestructibles. Y termino con esto, este pasaje dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Podemos cambiar nuestro presente, nuestro futuro. Podemos cambiarlo. Está en nuestras manos. Y la forma Jesús nos las da como consejo, hermanos, iglesia. Nos las da como consejo en Juan 15, del 5 al 8. Dice Jesús, yo soy la vid, usted es el pámpano, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podemos hacer, hermanos. Nada podemos hacer separados de él. Somos presa fácil, somos vulnerables. Dice, el que en mí no permanece. Cuando yo leía esto decía, hay que venir todos los domingos. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden, dice la palabra. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieras y os será hecho. Señor, cambia
mi actual situación. Cambia esa enfermedad que viene de mis ancestros y que se viene repitiendo en mi vida, en la vida de mi familia. Cámbialo, yo te lo pido porque yo estoy pegado de ti y me he acercado a ti y he guardado tus mandamientos. Cámbialo, Señor. Dice, lo que me pidas, eso será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Hermano, de haber recibido a tiempo mucha gente, incluyéndome a mí, la palabra de Dios, la enseñanza de Dios, no habríamos hecho ni recibido tanta destrucción en nuestras vidas. Yo me he puesto a pensar todo el daño que causé por no conocer de la palabra, todo el daño que recibí porque mi familia no conocía de la palabra. Si tan solo recibiéramos la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice, benditos son los pies de los que llevan las buenas nuevas, el evangelio de Jesús. Benditos porque ellos evitan destrucción cuando te hablan de Dios, cuando te hablan de la palabra de Dios, cuando te invitan a una célula, cuando te invitan a la iglesia. Yo le doy gracias a Dios por la vida de quien me habló de Jesús y hoy estoy predicándote. Es una bendición, hermano. Por eso la palabra de Dios dice así en Hechos 14 del 15 al 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Este es el consejo de Jesús, dice, acércate confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. ¿Para qué? Para el oportuno socorro. No puedes conformarte a una cadena de generación, ¿verdad?, de maldición en tu familia. Tú tienes que acercarte al trono de la gracia para ese oportuno socorro, hermano. Hay un pasaje en la Biblia relacionado con esta predicación que yo no la había entendido a profundidad y Dios me mostraba un poco de revelación para este domingo, hermanos. Para entenderlo mejor me dio hasta ejemplos. Y muchos lo conocen porque es un versículo fundamental para todo aquel que llega a Jesús, porque habla de que tú aceptas a Jesús como tu Rey y Salvador para que haya salvación. Te lo voy a leer y luego te explico cómo está relacionado con esto. Dice la palabra en Romanos 10, del 8 al 11, ¿mas qué dice? Subrayemos, cerca de ti está la palabra. Repito, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Yo antes no entendía muy bien esto. Y Dios me lo mostró. Sigo leyendo y ahorita te explico. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dice la palabra, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, no será destruido, no será derribado. Pero yo quiero decirte, cuando empieza este pasaje diciendo, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, Dios me mostraba algo, hermano. A muchos de nosotros, incluyéndome a mí, Dios se acercó o se ha acercado a nuestras vidas, ha tocado a nuestra puerta. Por eso dice, cerca de ti, de tu boca y de tu corazón está la palabra. Ya hay alguien que te habló antes de que llegaras a Jesús. Hay muchos, y eso es lo que me hizo recordar, me platicaba el amigo Varela, de que él de chiquito oraba, cuando pescaba de 5 años. ¿Quién le enseñó? Ya estaba cerca de, dice, cerca de ti está la palabra y de tu corazón. Dios nos busca. Luego me platicaba el hermano Luis Mendoza, de que su mamá le decía, tu abuelita siempre me fue dirigiendo para que yo fuera una sierva de Dios. Hoy es pastora su mamá. Porque Dios siempre está ahí, hermano, susurrándote con el tío, con el primo, te busca, quiere estar cerca de ti.
Y cuando ellos me platicaban eso, yo les decía, ya me acordé que yo allá en la Mixtequilla de 5 o 6 años, también hablaba con Dios, hermano. Yo oraba de niño con Dios. Le pedí ayuda para los problemas que habían en la casa. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Dios siembra eso ahí. Dios te rodea, te susurra, te busca. Yo estoy seguro que algunos se van a acordar de sus anécdotas, ¿verdad? Dios siempre toca la puerta. Desde la creación, hermanos, desde Adán y Eva, a Dios le interesa, hermano, que estemos cerca de Él, porque sabe perfectamente que si nosotros estamos cerca de Él y si Él está con nosotros, nada podrá destruirnos. Si Él está con nosotros, evita que seamos destruidos. Vea usted la palabra en Romanos 28, digo 8, del 28 al 39. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Diga amén, hermano. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Yo le dije en la introducción, cuando tú caminas en tu diseño, cuando tú caminas en el propósito de Dios de tu vida, te conviertes en alguien indestructible, alguien que no puede destruir el mundo. Por eso aquí dice, esto es a los que conforme a su propósito somos llamados. Si tú caminas en el propósito de Dios, te conviertes en una persona indestructible. Porque a los que antes conoció, dice, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también los llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos esto, hermanos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Ya ve cómo empieza a salir el conejo espiritual? Si Dios es con nosotros, ¿quién es contra nosotros? Y seguimos leyendo, dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, como no nos dará también con Él todas las cosas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Vea todo lo que hay cuando te acercas a Dios. Y aquí viene lo bueno, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo, hermanos? ¿Quién nos va a destruir? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada, dice. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, hermano. Dale una ofrenda de palmas a Jesús. Dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, hermano. Nada nos podrá separar, nada nos podrá destruir. Y para algunos hermanos que les gusta escudriñar la palabra, cuando yo leí esta porción, usted ha leído Gálatas, seguramente 6, donde habla de esa estructura de las tinieblas, ¿verdad? Y menciona, ¿verdad?, que hay principados, potestades, gobernadores y huestes de las tinieblas. Y aquí agrega algo más, Aquí dice, ni los ángeles. Es un nivel más alto todavía, los ángeles caídos. Para la gloria de Dios, eso muestra el Señor cuando está uno leyendo la palabra. Porque, hermano, cuando tenemos a Dios habitando en nosotros, habita en nosotros ese espíritu de resurrección de Jesús. Jesús resucitó, y si tú tienes el espíritu de resurrección, entonces eres indestructible. Para la gloria de Dios. Y nada te podrá destruir teniendo a Jesús dentro de ti. ¿Quién quiere tener a Jesús dentro de ti? Amén, ¿verdad? Dígale a su hermano de junto,
hermano o hermana, eres indestructible teniendo a Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer, dice la palabra en 2 de Corintios 4, del 7 al 18. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Quién es ese tesoro, hermanos? Es el Espíritu de Jesús aquí dentro de nosotros, el de Dios, ese Espíritu de resurrección. Nosotros somos esos vasos de barro imperfectos, pero Él está dentro de nosotros. Dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Eres indestructible. Podrás estar angustiado, atribulado, pero no angustiado. En apuros, mas no desesperado. Perseguidos, mas no desamparados. Y miren nada más, hermano, derribados, pero no destruidos. Por eso la predicación se llama indestructibles. Podrás caer, pero te levantas porque tienes el Espíritu de Jesús, que es de resurrección, de poder, de fuerza. Él es el que ciñe tus lomos para la batalla. Él es el que te da fuerzas para levantarte cuando no las tienes. Por eso nos pueden derribar, sí, pero no nos pueden destruir, hermano. No nos pueden destruir. Podemos seguir avanzando con las flechas, con los rayos cayendo, pero no nos destruyen. Llevando el cuerpo siempre por todas partes, que es la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús, el Espíritu de resurrección, se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y también en nosotros actúa la vida que es Jesús. Pero teniendo el mismo espíritu de fe que Él, conforme a lo que está escrito, si tú crees, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y sabiendo que si Jesús resucitó, nosotros también, hermano, resucitaremos con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, hermanos, ¿qué hacemos? No desmayamos. No desmayes, hermano. Levántate, tienes ese espíritu de Jesús para levantarte. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día a día. ¿Me pasas el agua, pastora? Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, hermano. Por eso dice Proverbios 24:16, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, hermano. Ese es el espíritu de resurrección operando en los hijos de Dios. Amén. Dale una ofrenda de palmas a Él. Cuando tú te levantas, no es en tus fuerzas. Cuando te pasan de las cosas más peores en tu vida que puedes pasar, con tus fuerzas no podrías levantarte. Solamente necesitas clamar a Él para que esa fuerza de su divino poder te ayude a levantarte. Tú ves a la gente del mundo, hermano, preguntándose, con todo lo que le ha pasado a este hombre o a esta mujer, es para que ya estuviera destruido o destruida. Pero al contrario, cada vez lo veo mejor. Cada vez veo que está mejor y a pesar de la tragedia, sigue teniendo el gozo del Señor. ¿Cómo es eso, hermano? No se puede en tus fuerzas. Necesitas el poder del Espíritu de Jesús para poder levantarte de todas. De 7 te levantas, amén. Así que el Espíritu de Jesús, dáselo fuerte a Él. Gloria a Dios. Por eso Jeremías decía así, hermano, hay gente que a veces nos quiere ver derrotados a los cristianos, padeciendo cosas, pensando que aquí
no tenemos aflicciones, pero Jesús dice, en el mundo tendrás aflicciones, pero confía en mí, yo vencí el mundo. Y Jeremías decía esto, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciémosle. Todos mis amigos miraban, si yo claudicaría, quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Hay mucha gente que nos ve y dice, ¿qué tiene este hombre o esta mujer que se ha levantado de cosas tan difíciles? Tenemos el Espíritu de Jesús, tenemos a Jesús con nosotros más. Jehová está conmigo, diga, Jehová está conmigo, como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán y serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Eso es lo que tenemos nosotros, hermano. Eso es lo que está con nosotros. El que siempre nos levanta. El que a pesar de todo, siempre nos levanta con una sonrisa. Diciendo, yo me sigo gozando en el Señor. Sigo caminando. Sigo avanzando. Esa es la confianza cuando caminas en el diseño de Dios, cuando caminas en el propósito de Dios y no hay nada que te pueda destruir, hermano y hermana. Hay un ejemplo, tengo ejemplos de la Biblia, de personajes que te van a ayudar a entender cómo eres indestructible, hermano y hermana. Aunque tú no te la creas, pero a partir de hoy te la vas a creer. Eres indestructible. Mira, hermano, cuando el apóstol Pablo, platicaba yo con los varones hace unos días, se va a uno de estos, se encuentra con Jesús el apóstol Pablo, si recuerdas esa historia, se encuentra con Jesús, iba en su caballo buscando atrapar a cristianos, y el resplandor de Jesús, hermano, dice que lo cegó por 3 días. Pablo se fue a una casa y sin comer 3 días, Dios le habló a Ananías, a un siervo de Dios, y le dijo, Ananías, ve y dile a Pablo cuál es su propósito de vida. Ananías, con miedo porque Pablo mataba a los cristianos, fue y llevó el mensaje del Señor a Pablo. Y le dijo, Pablo, vas a ser apóstol a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no eran judíos. Gente que no era judía. Vas a llevar el evangelio a expanderlo a las naciones. Tú vas a ser apóstol a los gentiles y además le vas a hablar a los reyes. Ahí Dios le estaba dando el propósito de vida a este hombre, como hoy te lo da a ti, como ya tú lo sabes en tu corazón. Y sin lugar a dudas, hermano, yo creo que a partir de ahí, Dios, dándole el propósito, cuando tienes el propósito de Dios en tu vida, te vuelves indestructible. Y a veces yo así me siento, porque pasamos muchas como pastores, pero se siente uno indestructible porque está uno en el propósito de Dios. Siempre de todas nos levantamos. Y quiero decirle por qué le digo que Pablo para mí era indestructible cuando Dios le da el propósito, porque vea usted todo lo que la Biblia recita que este hombre pasó en 2 de Corintios. Ayúdeme a leerlo, pero dice, soy ministro de Cristo, hablando Pablo, como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajos más abundantes, en azotes sin números, en cárceles más, en peligro de muertes muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y un día he estado como náufrago en el mar, en caminos de muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de mi nación, en peligro de los gentiles. Pura desgracia, hermano. Oiga, ninguno de estos casos pudo contra Pablo. Y sigue, dice, en trabajo y en fatiga y muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. ¡Wow! Tremendo lo que pasó a este hombre. Pero tenía ¿qué? El propósito de Dios. Cuando Dios te da un propósito en la vida, eres indestructible. La anécdota una vez que te dijo el pastor Manuel, la pastora dice que sentía morir. Pastor,
Le dice, no, hermano, usted todavía no ha hecho nada para el Señor. No, hombre, usted todavía le hace falta un montón para que se muera. Ese es el propósito de Dios. Dios quiere que cumplas tu propósito y te va a dejar aquí. Así que agarre su propósito para que no se muera joven. Mire, hay que ser abusados, ¿o no? Señor, dame un propósito, Señor, como de unos 50 años más, ¿no? Firmo contrato. Me das chamba y yo... ¿O no, Sergio del Castillo? ¿Firmamos? Dice, oye, jefe, una chambita y yo ahí en el propósito y nadie me va. Y así Pablo, cuando Dios le dio el propósito, este hombre se hizo indestructible, hermano. Y le quiero decir algo, creo que, ¿me regresas por favor? Que me brinqué muy rápido. En Hechos 27 ahorita yo sigo. Quiero decirle que de todo lo que le mostré ahorita de Pablo, hermano, aparte yo siento de que indestructible era modesto, hermano. Porque en toda esa relación, leímos los varones, el martes, en toda esa relación de sufrimientos, no puso que le había mordido una serpiente. No lo mencionó ahí. Una serpiente se le colgó del brazo y él se sacudió la serpiente en el fuego y caminó. Y dicen en la Biblia que los demás se le quedaban mirando a ver a qué hora se muere. Y eso lo leímos en Jeremías. Hay gente que dice, ¿y por qué no se destruye este Grayson o esta Juanita? ¿Cómo se han levantado de tantas? Porque cuando tienes el propósito de Dios te conviertes en una persona indestructible, hermano. Así la serpiente siempre nos quiere morder para matarnos, pero Dios no lo permite. No permitió Dios que Pablo muriera por el veneno de esa serpiente. Y en uno de esos 3 naufragios que relata aquí, Jesús se le revela a Pablo y le recuerda que él no va a morir porque él tiene un propósito. Por eso tomes notas, hermano. Tome nota cuando andas en el diseño y en el propósito, dice la introducción de la predicación, entonces te conviertes en una persona que no puede ser destruida. Tome nota, hermano, si usted quiere ser de ese grupo de super chicas o super chicos. Y entonces así se le manifestó Jesús a Pablo. Me la adelantaste, ¿va? No me la regresaste nunca. Hay que darle un cafecito a Gaby, porfa. Ya lo vi que estaba con la mirada perdida, así como indestructible. Hechos 27, del 20 al 25 dice, y no apareciendo ni sol ni estrella. Estamos hablando de Pablo y el naufragio, donde se enfrentó a Euroclidón, una tempestad tan grande. Pero sabe, en ese proceso hasta él había perdido la esperanza. Y dice, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habían perdido toda esperanza de salvarse. Entonces Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque, fíjese bien, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien yo soy, a quien sirvo. Dios le estaba recordando que cuando Él tiene un propósito, no va a haber pérdida de vidas. Eres indestructible, Pablo. Diciendo, Pablo, no temas. Y hoy te dice el Señor así. Hermano o hermana, no temas. Es necesario que cumplas tu propósito. Es que cumplas tu propósito. ¿Cuál era el propósito que Ananías le dio a Pablo? Serás apóstol a los gentiles y hablarás a los reyes. Y todavía no le había hablado a los reyes. Tal vez tú tienes que ser pastor o pastora, profeta, evangelista, pero si todavía no lo has cumplido, todavía tienes chance. Amén. No escuché a nadie que dijera amén. No quieren ser ni pastores ni profetas. Ya me di cuenta, hermanos, nadie le quiere entrar. Tú sí. Entonces, Dios dice,
le dice a Pablo, hey, tranquilo, no te vas a morir porque todavía hace falta que le hables a los reyes. Ese fue tu propósito. Todos tenemos un propósito. Y aquí que Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo. Amén. Porque yo confío en que Dios será así como se me ha dicho, hermano. Esto es andar en el propósito de Dios y te conviertes en indestructible. Otro ejemplo, hermanos, es Sadrac, Mesac y Abed-Nego. 3 varones israelitas que se llevaron cautivo del pueblo de Israel a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Parece trabalengua, pues ya me lo aprendí. Nabucodonosor, rápido. Repítalo 3 veces, rápido. No te oí. Se los llevaron cautivos, hermano. A Daniel y estos 3 chavos. Y sabe, ellos eran hijos de Dios como ustedes hoy. Pero les pidieron que adoraran una imagen de oro de Nabucodonosor. Y ellos se negaron a hacerlo. A pesar de las críticas, a pesar de lo que allá te ofrece el mundo, la puerta ancha. Era fácil decir, soy cautivo. ¿Qué me cuesta decir que voy a adorar esa imagen? Era sencillo para ellos. Amén. Pero ellos fueron fieles a la palabra, guardaron los mandamientos de Dios, a pesar de lo que el mundo le ofrecía ya, diciendo nada más, híncate delante de esa figura, adora la imagen, lo que te cuelgas, adóralo. Era sencillo, pero ellos fueron fieles. ¿Qué eligieron ellos, hermano? La puerta estrecha, donde no pasas tan fácilmente. ¿Y sabes qué pasó, hermanos? Los quisieron destruir. Ponga atención, los quisieron destruir. Y había un horno de fuego y lo calentaron 7 veces más de lo que calentaban normalmente. Y metieron a Sadrac, Mesac y Abed-Nego. A esos 3 hijos de Dios los echaron al horno de fuego. Estaba tan caliente el horno de fuego que los echaron se murieron. ¿Cómo ves? Los que los echaron murieron. Intentaron destruirlos. Pero ellos guardaron el amor a Dios, los mandamientos de Dios, se mantuvieron firmes a Dios. Hermano, mantente firme en el camino del Señor. Hay garantía, hermano, de que Dios te respalda. Y esto pasó, hermanos, Daniel 3 del 20 al 28. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrac, Mesac y Abed-Nego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados en sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abed-Nego. Y estos 3 varones, Sadrac, Mesac y Abed-Nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron solo a 3 atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: sí, rey, fueran 3 nada más. Y él les dijo: yo veo 4. Yo veo 4 ahí que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Indestructibles te haces cuando estás en el propósito de Dios. Indestructible te haces cuando guardas los mandamientos de Dios. Hermano, créelo, eso eres tú. Cuando confías en Dios, eso eres tú y yo. Indestructibles, porque dice, se pasean sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. ¿Quién era? Jesús.
Era Jesús caminando ahí, respaldándote en el horno de fuego. Porque fuiste fiel a Él, porque estás en su propósito, porque no te sales ni a diestra ni a siniestra. Te mantienes, aunque te toque sufrir a veces calamidades, porque hemos sufrido calamidades. Pero si te mantienes, ahí está Jesús para acompañarte en tu proceso, hermano y hermana. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y... Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió su ángel a Jesús y libró a sus siervos que ¿qué? Que confiaron en Él. Yo te invito a que confíes en Jesús. Yo te invito a que seas de esos grupos de personas, ese puñado de hijos de Dios que se convierten en indestructibles. Que un horno de fuego, que una fosa de leones no te detengan, hermano, no te detengan, hermana. Porque así como Elías, Dios te dice hoy: largo camino te resta. Los planes de Dios son más altos que nuestros planes. Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Y aunque pasemos esos caminos difíciles y complicados, en primeras Él está con nosotros. Y en segunda, Él tiene planes de bien, aunque no lo creas, para nosotros. Y entonces Nabucodonosor reconoció, ¿verdad?, que no habían sufrido daño, que habían salido sin ningún daño. Termino con esto, hermano. Nada pasa por casualidad. Siempre Dios toca nuestra puerta. Desde antes, ahí está buscándote. ¿Para qué? Para darte un propósito. No solo aquellos que no conocen de Jesús, porque a los que no conocen los llaman para que vengan a la iglesia, pero a los que conocemos de Jesús, siempre está llamándonos para darte tu propósito, para darte un diseño, para darte un llamado, para darte un trabajo que te asegure convertirte en un hombre indestructible hasta que cumplas. Dice la palabra de Dios que Pablo, después de todo esto, cuando ya iba a morir, dijo: Señor, he terminado la carrera. He acabado mi carrera, he guardado la fe. No le pasó nada hasta que terminó la carrera. Hasta que Dios cumplió en su vida lo que había que cumplir. Hermano y hermana, busca a Dios y pídele que te enseñe cuál es tu propósito en esta vida. Cantarle a Dios, predicar de Dios, servirle a Dios, que te dé ese diseño, que te preñe de ese diseño para que tú puedas caminar en ese diseño y aunque se te pegue una serpiente, tú te la sacudas y no te cause ningún daño, no te destruya eso. Por eso termino con esta palabra, hermano. Salmos 23, del 4 al 6. Y eso es para ti, hermano y hermana, un bálsamo de parte del Señor. Aunque andes en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque ahí Jesús, como en el horno, estará contigo. Su vara y tu cayado te infundirán aliento. Él se encarga de aderezar mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. Él unge tu cabeza con aceite y tu copa estará rebosando, dice la palabra. Ciertamente, hermano, el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. ¿Por qué? Porque en la casa de Jehová morarás por largos días. Toda la gloria sea a Jesús. Amén. Gracias, Dios. Póngase sobre sus pies, hermano. Vamos a ir terminando.
quiero decirte algo bien importante que me decía Dios para cerrar. Dice la palabra en Marcos 4:22, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Cuando tú no sabes, hermano, que lo que estás pasando por tu vida es reversible, vives recibiendo el daño. Cuando tú ni siquiera sabes lo que pueden ocasionar tus decisiones de hoy para tus hijos y tus futuras generaciones, recibes el daño. Pero como dice Marcos 4:22, cuando tú lo sacas a la luz, cuando ese conocimiento llega a tu mente como hoy, a partir de hoy tu vida cambia. A partir de hoy sabes que todo aquello de tus antepasados que tú estás recibiendo, divorcios, cáncer, diabetes, etcétera, todo aquello, hermano, es reversible, hermano. Con la ayuda del poder de Jesús. Se puede revertir, hermano. Puedes cambiar tu vida y la de tus hijos y la de tu descendencia. Porque cuando tú estás en el diseño de Dios y en el propósito de Dios, tú te conviertes en un hombre y mujer indestructible. Hoy las tinieblas han sido exhibidas como fueron exhibidas en la cruz del Calvario, donde Jesús las exhibió a todas las huestes de maldad y fueron vencidas. Hoy, en el nombre de Jesús y por la sangre de Cristo, quedan exhibido todo aquello de cadenas de maldiciones en tus vidas. Y sabemos hoy, hermano, que es reversible, que con Jesús podemos vencer. Le damos gracias a Jesús por nuestras vidas, porque llegamos hasta aquí hoy. Y quiero decirte que si tú aceptas a Jesús en tu corazón, quiero que repitas conmigo esta oración. Si quieres recibir el Espíritu de Jesús en tu corazón, para que Él te cargue de ese diseño y de ese propósito de Dios, repite conmigo: Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento de todo lo mal que he hecho, me arrepiento de mi incredulidad, de mis temores, de mi falta de interés por escucharte. Yo te pido, Señor, que me aceptes como tu hijo y como tu hija, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que tu Espíritu Santo nunca se aparte de mí, porque quiero ser un hombre o una mujer indestructibles en el nombre de Jesús. Amén. Ahora yo te quiero decir algo, hermano, muy especial, porque Dios me hablaba de esta manera. Mira, por muchos años, antes de conocer verdaderamente la palabra de Dios, éramos de la iglesia tradicional, mi familia, y muchas familias hoy en día, y era muy común que para echar fuera todos los males abrieran la Biblia en el Salmo 91. A lo mejor a alguien se le hace conocido esto, ¿verdad? Pero hoy yo te quiero leer este salmo para ya terminar, porque con esto cerramos. Pero quiero que apuntes 4 cosas muy importantes, o que te lleves en tu mente 4 cosas muy importantes que activan el Salmo 91. El Salmo 91 no se activa si tú no cumples áreas o pasos que dice aquí. Así que sí puedes tener esa protección, pero necesitas activarlo en ti. Dice el Salmo 91: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Primero punto, el que habita al abrigo del Altísimo. Tienes que estar aquí, tienes que venir a su presencia y activas el Salmo 91. Luego dice el 2, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, serás invencible, ni saetas que huele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad en medio del día te destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Y aquí viene la segunda recomendación. Versículo 9 dice:
porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza. Tienes que confiar en Él, poner en Él tu esperanza, y al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti al horno de fuego, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Y aquí viene el tercer consejo que hay que aplicar. Por cuanto en mí ha puesto su amor, dice Dios. Tienes que amar a Dios, poner tu amor en Él, como tú lo amas. Él dice, entonces si tú me amas, yo te libraré también. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Y aquí viene el cuarto y último, me invocará y yo le responderé. Cuando invocas a Dios, Él viene a ti. Tenemos que recurrir, acercaos confiadamente al reino de su gracia para hallar el oportuno socorro. Con Él estaré yo en la angustia, aleluya. Lo libraré y lo glorificaré y lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Ese es el Dios que predicamos, ese es el Dios que te cuida, es el Dios que te guarda, pero aplica esos 4 puntos para que tú puedas activar la protección y seas un hombre y una mujer indestructible. Ahora vamos a alabarle a Dios, esta alabanza que habla de lo que Dios hace, de lo que, no, ya es que hay intercepción, mi querido Gaby. Esta alabanza habla de lo que Dios transforma, de cambiar tu pasado en un presente diferente, de romper las estructuras y de lo peor sacar lo mejor. Súbele, Gaby.